Torre Laguna Radio. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Torre Laguna Radio. En esta ocasión os ofrecemos una nueva entrega de Historias de la Villa, nuestra sección dedicada a indagar en el pasado de nuestro municipio. Así es, Nuria. En el programa de hoy contamos con la historiadora y antropóloga Rocío Rivas Martínez, vecina de nuestro municipio, quien, con motivo de la festividad de Todos los Santos, nos hablará de los cementerios que ha tenido Torrelaguna y de los elementos funerarios que podemos encontrar en diferentes edificios, entre otras cuestiones. Muy buenas, Rocío. Bienvenida a Torrelaguna Radio. ¿Qué nos puedes contar sobre los espacios de enterramiento en Torrelaguna? Hola, buenos días. Encantada de participar hoy con vosotros en este programa dedicado a la festividad de Todos los Santos. Hoy pues vengo a hablar sobre lo que es la presencia de la muerte en los espacios de Torrelaguna a lo largo de su historia. Vemos y observamos que a lo largo de la historia y la cultura tenemos un sinfín de creencias, algo que precisamente es curioso también tenemos plasmado en nuestra villa, en Torrelaguna. Así podemos observar que hay varios espacios a lo largo de la historia que hemos utilizado como enterramiento. A mi modo de ver se pueden diferenciar entre grandes espacios y espacios menores. Entre los grandes espacios tenemos 4. Esos 4 espacios pueden ser el Macabero, el cementerio judío, la iglesia, por supuesto, el cementerio municipal y el monasterio Madre de Dios. ¿Y cuáles serían esos que denominas como los espacios menores? Por un lado, el antiguo hospital de la Santísima Trinidad, que es la actual Casa de la Cultura, y por otro lado, lo que se piensa que pudo ser un lazareto en la Edad Media. Ah, ¿y qué es un lazareto? Un lazareto era un lugar o un edificio aislado donde se trataban a las personas con enfermedades infecciosas como podía ser la lepra y la peste. Rocío, vamos a centrarnos, si te parece, en los 4 grandes espacios de enterramiento. El primero al que nos debemos acercar es al monasterio franciscano de la Madre de Dios, fundado en 1512 por Cisneros. Este fue lugar de descanso de grandes familias nobiliarias como los Quirós, los Salinas, los Salazar, los Guzmán y los Cisneros. Sin embargo, debido a su deterioro por la Guerra de la Independencia, de estos grandes enterramientos hoy en día no nos queda nada. Lo único que nos queda son las lápidas decoradas con el cordón franciscano que actualmente se conservan en la iglesia. Muy bien. ¿Y cuál es el segundo gran espacio? El segundo gran espacio dedicado a enterramientos sería el Macabero o el cementerio judío de la Aljama de Torrelaguna, datado en torno al siglo XV. La importancia de Torrelaguna en la Edad Moderna fue tal que contaría con una población de aproximadamente 200 judíos, lo cual representaría el 10% de la población total. Estos judíos vivían en un barrio, en una judería, y esta judería estaba gestionada por la Aljama, una institución administrativa que implicaba autonomía y también una cierta entidad, así como la presencia de un cementerio. Hoy en día no conservamos restos materiales de este cementerio, no obstante, por las propias características de los Macaber, este sería un espacio situado cerca a la judería pero fuera del núcleo poblacional, es decir, en extramuros. Oye, ¿dónde estaría entonces localizado este cementerio judío que comentas? Es muy posible que este Macaber se situase en torno a la travesía de La Paloma, calle La Hontanilla o calle San Sebastián, y su aspecto sería muy similar al que tienen nuestros cementerios en la actualidad. Serían espacios cerrados con lápidas inscritas. ¿Pasamos al tercer gran espacio, Rocío? El tercer gran espacio es nuestra iglesia. Esta iglesia conserva lápidas que abarcan desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Además, es muy interesante porque la iglesia fue espacio de enterramiento hasta que se creó en 1834 el cementerio municipal ubicado en torno a la ermita de San Miguel Arcángel y Nuestra Señora de la Buena Dicha. Así, la iglesia, durante la Edad Moderna y contemporánea, se erige como un cementerio. Pero no solo eso, sino que también
se define como un elemento tangible y material entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es decir, aquí lo que observamos es que la Iglesia ejerce como mediadora entre esa frontera de ambos mundos. De esta forma, en la Iglesia destacan por un lado las lápidas y por otro lado las grandes capillas funerarias, marcando así una diferencia social entre unos y otros. Vamos a detenernos un poquito en las lápidas, Rocío, por favor. Lo que observamos es que contamos con unas 104 lápidas, de las cuales en la actualidad 56 son legibles debido a su mal estado de conservación. También debemos tener en cuenta que a esto se une que a lo largo de la historia se han levantado varias veces y se han colocado de forma errónea. Por lo tanto, lo que tenemos es una descontextualización de las lápidas y podemos observar que la disposición que tenemos en la actualidad no sería la original. Hola Rocío, muy buenas. ¿Cuál era la disposición original de estas lápidas? Pues esa disposición estaría ubicada en función al nivel socioeconómico de sus dueños, es decir, en torno a su estatus. Así, por ejemplo, las lápidas más ricas estarían ubicadas cerca del altar y las más pobres estarían ubicadas cerca de las puertas. ¿Cómo serían las lápidas de los más ricos, es decir, aquellas que se ubicaban en torno al altar? Pues serían aquellas que están ricamente decoradas, con los escudos nobiliarios y con inscripciones funerarias mucho más elaboradas. Sin embargo, las más pobres son las que podemos ver, que son lápidas prácticamente lisas, con una inscripción muy sencilla, y en todo caso lo que observamos son pequeñas decoraciones que podrían hacer alusión al oficio del difunto. Y de entre todas, ¿cuáles son las lápidas más destacables? De entre todas estas lápidas, sin duda, las más destacables son las de Pedro González, obispo de Ávila, que fue el personaje que promovió la construcción del retablo del altar mayor, y por otro lado, la del padre de Cisneros, ubicada en la capilla de la Epístola. Sin embargo, esta lápida debemos de tener en cuenta que no estaba ubicada en origen en la iglesia, sino estaría ubicada en el monasterio franciscano. Todos nos hemos fijado en las lápidas y vemos elementos que se repiten, como los cordones o las calaveras. Cuéntanos qué significan estos símbolos. En cuanto a la iconografía general de todas estas lápidas, destacan varios motivos. Por un lado, el cordón franciscano, que como ya he comentado anteriormente, serían aquellas lápidas originarias de este monasterio. Por otro lado, también destaca mucho la rueda de Santa Catalina, que hace alusión a la santa patrona de las personas que están en trance hacia la muerte. Por otro lado, también tenemos la roseta o unas flores, que estas rosetas lo que hacen alusión es a la fugacidad de la vida. También tenemos el toro, que podría representar a San Lucas, y también una decoración muy curiosa es la media luna. Y aquí lo que observamos es que la luna tiene varias simbologías. Por un lado, podría hablarnos del sentimiento de dolor, el duelo, la muerte, e incluso en muchas ocasiones se ha llegado a relacionar con la brujería, algo que es bastante más complicado de ubicar aquí en cuanto a las lápidas. También destacan las lápidas que tienen como decoración la calavera. Esto es lo que se conoce como As Morandi o Morendi, que hace alusión a la Gólgota, el lugar donde fue crucificado Cristo. Rocío, ¿y qué nos puedes contar de las capillas funerarias de la iglesia de Torrelaguna? Observamos que aquí contamos con 4 capillas funerarias que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. En estas tenemos enterradas a la familia Vélez en la capilla de San Gregorio, a un caballero de la Orden de Santiago de identidad desconocida en la capilla de la Asunción, que fue promovida por Ana Bernardo de Quirós, al matrimonio formado por Petronila de Pastrana y Felipe Bravo de Aguayo, en la capilla de San Felipe, al poeta Juan de Mena y al clérigo yacente en la capilla del Evangelio, y por último tenemos a Hernán López de Segovia, enterrado en la capilla de la Encarnación y de la Anunciación. Oye, ¿y cómo lograban las familias tener su propia capilla dentro de la iglesia? Bien, estas grandes familias nobiliarias lo que hacían es que compraban un espacio y dentro de ese espacio lo que hacían era construir su capilla según su gusto, según las características que ellos querían que se plasmasen. De hecho, todo esto está plasmado en sus testamentos. En sus testamentos, estas familias lo que hacían era
que dejaban por escrito cómo querían que fuese su capilla, su decoración, los materiales a emplear, todo lo que tuviese que ver con esta construcción. Además, también es muy interesante destacar que estas capillas no solo eran lugar de enterramiento, sino que también hacían la función de pequeñas iglesias privadas, es decir, eran iglesias dentro de otra iglesia. ¿Y por qué decimos esto? Porque estas capillas contaban con sacristía y altar. Además, también debemos de tener en cuenta que en estas capillas lo que hacían estas familias eran dejar siempre marcado su estatus nobiliario. ¿Y esto cómo lo hacían? Pues a través de las estatuas funerarias, sus retratos en piedras, en donde vemos que ellos siempre son representados con sus mejores galas y están arrodillados sobre cojines, nunca van a estar arrodillados sobre el suelo. Y por otro lado, también lo que observamos es que el escudo de armas siempre va a estar presente. Y por último, también un dato interesante es que en su epitafio o inscripción funeraria, en muchos casos, lo que vamos a observar es que dejan plasmado el título que ostentaban para darle más importancia. Este es el caso de Gregorio Vélez, en la que nos dice que él fue inquisidor general. También es un dato interesante y a tener en cuenta. ¿Cuál es la capilla más importante? De todas estas capillas, sin duda, la más grande, la más rica y la más suntuosa es la de la Encarnación o la de la Anunciación, donde está enterrado Hernán López de Segovia, que participó en la conquista del Perú. Lo interesante de esta capilla es que, aparte de tener todos esos elementos característicos de las capillas funerarias, es que aparte tiene tribuna y cripta subterránea donde está enterrado Hernán López, que es coloquialmente conocido en la villa como el cura acartonado. Vamos ya con el cementerio. ¿Cuándo comenzó a utilizarse este lugar como espacio de enterramiento? El cuarto gran espacio dedicado en Torrelaguna a enterramientos sería el cementerio municipal colindante a la ermita de San Miguel Arcángel del siglo XVII, que comenzó a utilizarse como lugar de enterramiento en el siglo XIX. Observamos aquí ya cómo las ordenanzas de salubridad de la época comienzan a ponerse ya en práctica, pese al fuerte arraigo que hay de la población de Torrelaguna por enterrarse dentro de la iglesia. Es interesante también cómo vemos que esa frontera difusa entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, tan presente en el ideario de la Edad Moderna y en la iglesia, aquí cambia. Observamos pues que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se diferencian totalmente. De hecho, el lugar escogido es un lugar alejado del núcleo poblacional. No obstante, también es interesante señalar que este lugar elegido se vincula a la figura del Arcángel San Miguel. El Arcángel San Miguel se nos dice que es el capitán de los ejércitos de Dios, el guerrero que lucha contra el mal, es decir, contra el diablo, y aquel que protege las almas de los difuntos y el que sostiene la balanza en el pesaje de las almas. Así, a mi modo de ver y en mi opinión, la elección de este espacio, aparte de porque estaba en un espacio retirado, también estuvo condicionada y vinculada a que podía ser un espacio protegido por el Arcángel San Miguel. Por otro lado, ya en el cementerio observamos cómo la concepción de la muerte ha cambiado totalmente con respecto a lo que veíamos en la iglesia. Aquí, por ejemplo, ya vemos cómo la diferenciación de espacios en función del nivel socioeconómico y el estatus no está tan presente. De hecho, vemos cómo los enterramientos más ricos se entremezclan con los enterramientos más pobres. Y también vemos cómo los símbolos y elementos decorativos han cambiado con respecto a los que se ven en la iglesia, ¿verdad? La decoración ha cambiado totalmente. Aquí ya no vemos ruedas de Santa Catalina, no vemos los escudos nobiliarios, no vemos las calaveras, es decir, todas esas decoraciones tan típicas de la iglesia desaparecen. Aquí ya observamos otro tipo de iconografía y decoración. Ahora proliferan las esculturas de Cristo, las esculturas de las vírgenes, de los ángeles, las cruces, los crucifijos e incluso las palomas. No obstante, debemos también tener en cuenta que aquí observamos algunos casos que se alejan de este tipo de decoración y tenemos dos casos destacables, como por ejemplo puede ser de la familia Cipriano Martín, en la que la decoración es un gran libro sobre el que se dispone la escultura de una joven. También otro caso bastante destacable es el del enterramiento de Magdalena Rodríguez y Liborio Moreno, en el que la tumba está custodiada por dos grandes esculturas de perros. Es interesante porque además, vinculada a estas esculturas, hay una inscripción que nos dice: vuestros fieles amigos
os velamos el sueño en vida y os velaremos el sueño eterno. Aquí observamos, es bastante interesante porque lo que observamos es una tónica histórica y es el de vincular los enterramientos con el mejor amigo del hombre. De hecho, ya desde el Neolítico observamos cómo hay enterramientos de personas junto con sus perros. Es verdad que aquí ha cambiado la idea de enterrarse con los perros, pero sí se vincula a este animal. Pues muchísimas gracias, Rocío, por tu intervención, que sinceramente ha sido una clase magistral de arte fúnebre. Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por escucharnos y recordad que podéis seguirnos en facebook.com/torrelagunaradio, YouTube, iVoox y Spotify. Hasta pronto. Torrelaguna Radio.